El villano que explica el contrabando es el tipo de cambio fijo. Déjame explicarte por qué. En el caso boliviano, para ver por qué se está produciendo este surto de contrabando en los últimos meses, vale la pena primero ver las importaciones y después vamos a hablar de las exportaciones, tanto legales como de contrabando en ambos casos. En la actualidad, el gobierno ha echado el grito al cielo porque hay una especie de contrabando a la inversa que llama, ¿no es cierto? O contrabando de las cosas que entran a Bolivia. Y pone una serie de controles administrativos que no funcionan. Pueden poner al ejército, a la policía, a las fuerzas armadas, los Boy Scouts, los ponchos rojos, todos los parientes del viceministro Silva agarraditos de la mano en el territorio nacional, que esas medidas administrativas no van a resolver el tema del contrabando porque tiene que ver con el tipo de cambio. El tipo de cambio real, si observamos nuestras importaciones, tiene la siguiente situación. A ver, pero primero entendemos qué es el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal es el que vemos en las calles, en las casas de cambio, en la Camacho Street, por ejemplo, en La Paz. Eso hay que multiplicarlo por los precios internacionales y dividirlo por los precios locales. Este tipo de cambio real nos va a orientar por qué hay flujos legales e ilegales de mercancías con un país. A ver, supongamos ahora, el gobierno nos dice que hay una inflación importada. ¿Y qué es inflación importada? Se debe a que los precios en países vecinos, especialmente Brasil, Chile, Perú, los precios estarían muy altos ahí. Pero no es así. En realidad los precios no han cambiado significativamente en esos países. La inflación está controlada en esos países. Vamos a ver después que en Perú, por ejemplo, la inflación en Puno es de 0.35%. Ningún precio está subiendo allá. Lo que está ocurriendo es que antes, por ejemplo, nosotros comprábamos un desodorante por $1 y para traer ese desodorante pagábamos 6.96 bolivianos. Ahora, para traer el mismo desodorante que no ha cambiado de precio, tenemos que pagar 11 bolivianos. Eso ha producido una devaluación en el mercado paralelo de 66%. Por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha hecho que el tipo de cambio nominal se devalúe y el real también se devalúe? Y resulta que nuestras importaciones han caído por este hecho, han caído significativamente. Por otra parte, hemos traído inflación importada, hemos encarecido los productos que vienen a Bolivia y esos productos que vienen a Bolivia son los desodorantes, por ejemplo, que suben de precio y son las decenas y centenas de bienes importados, pero al mismo tiempo son insumos, entonces es costo para la industria nacional. La producción de productos nacionales en promedio usa un 40% de costos importados. Entonces tiene un efecto doble y eso genera, por supuesto, inflación. Al mismo tiempo, si hay escasez porque importamos menos y producimos menos porque no tenemos insumos o porque están muy caros, esa escasez genera menos producción, menos importaciones. Y si el gobierno encima mete dinero a la economía a través del Banco Central de Bolivia con créditos netos para financiar el déficit público, ese es otro empujón para la inflación. ¿Quién es el villano, por lo tanto, de este desajuste que se ha producido en las importaciones? Es sin duda alguna el tipo de cambio fijo que el gobierno resiste en cambiar. Pero veamos la otra parte, veamos la parte de las exportaciones, que van a ver tiene también un sentido parecido, porque tenemos exportaciones legales y también contrabando. Pongamos el ejemplo tradicional de esto, que tiene que ver con variaciones de precios. Sí, en este caso, una garrafa de gas en Bolivia cuesta aproximadamente 26, 27 bolivianos y en el Perú esa misma garrafa vale 80 bolivianos. Entonces, en este contexto, a las garrafas les sale piernas, se van casi solas, porque la renta es muy grande. El precio allá mucho más elevado, pues eso da esas rentas, da para el comerciante, para el transportista, para la coima, da para absolutamente todo.
Pero ¿qué ha pasado en estos últimos meses? Otra vez vamos al tipo de cambio. El tipo de cambio, como ha subido de 6,96 a 11, ¿qué ha producido? Y vamos a ver eso ahora con los soles, porque los precios, no es que el chancho, los huevos, el arroz, el aceite se está yendo a Perú porque los precios allá están más caros, no han subido significativamente. Lo que está complicado es que por nuestros bolivianos, ¿no es cierto?, nos están pagando menos soles. Vamos a explicar bien eso. Entonces, no es un problema de precios, eso es el problema, nuevamente, el villano del tipo de cambio. Hace unos meses atrás, un sol nos pagaban 2 bolivianos, nuestro aceite era 12 bolivianos y por lo tanto ese aceite en Perú valía 6 soles. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Como se ha devaluado el mercado, el dólar, el mercado paralelo, y eso también repercute en la moneda vecina del sol, ahora un sol son 3 bolivianos, es decir, es 50% se ha apreciado el sol. Y resulta que, supongamos que el aceite no ha cambiado de precio, ahora un peruano con 4 soles compra lo que antes compraba con 6, por lo tanto compra más. Es decir, eso ha generado el contrabando de aceite. Pero también, por supuesto, si tú restringes las exportaciones de estos mercados, va a salir de otra manera porque hay mercado para nuestro aceite. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Que aumenta el contrabando de exportaciones. Por eso están saliendo los productos. Es por el tipo de cambio, no es porque el Perú tenga precios más elevados. Otra vez es el tipo de cambio. Y además, en este contexto, lo que hace generalmente la gente que hace de contrabando y lleva, ¿no es cierto?, aceite y lo vende en soles en el Perú, ¿no es cierto?, lo que hace es esos soles los convierte a dólares y se los trae a Bolivia. Entonces, eso pues hace ganancia por doble partida al exportar de contrabando y al traer dólares y venderlos más caros los dólares aquí, además porque necesita probablemente para hacer transacciones. Todo eso al final del día también es escasez de producto, nuevamente inflación. Por lo tanto, como tú puedes ver claramente en este video, el tipo de cambio fijo, que el gobierno insiste en mantenerlo así, es el villano. ¿Cuál es la solución? Pues flexibilizar el tipo de cambio. No vas a resolver el tema del contrabando con medidas administrativas, cercando Bolivia, colocando al ejército a controlar el contrabando, que es un gasto administrativo significativo e inútil. Hay que ajustar el tipo de cambio, hay que aceptar la realidad del tipo de cambio flexible con intervenciones del Banco Central para que no fluctúe. Esa es la solución estructural que puede tomar algunos meses, pero ese es el camino de fondo para resolver el tema del contrabando, especialmente con los países vecinos.